أهلا بكم في سلسلة تعلم الإسبانية عبر القصص. استعدوا لمغامرة من 3 أجزاء. أولاً، القصة بالإسبانية، تليها الترجمة باللغة العربية، وأخيراً نغوص سريعاً في المفردات الجديدة. ¿Listo? Empecemos. La señora López y el barco de medianoche. La señora López siempre amó los viajes en barco. No le gustaban los aviones porque le daban miedo y odiaba los autobuses largos por ser incómodos. Pero los barcos, esos eran lentos, tranquilos y tenían un aire antiguo que la hacían sentir como si regresara al pasado. Cuando era joven, soñaba con navegar por ríos silenciosos y lagos oscuros. Ahora, a sus 62 años, seguía con ese sueño. Por eso, aquella noche del 15 de octubre, se sintió feliz. Estaba subiendo al pequeño vapor que navegaba de noche por el lago Saimaa, en Finlandia. El trayecto duraría 6 horas antes de llegar a Savonlinna. Traigo un libro, unas galletas y una manta, pensó mientras tomaba asiento en el salón principal del barco. Y lo mejor, tendré tiempo para pensar. Era una noche fría y tranquila. Había pocos pasajeros y casi todos estaban dormidos en las sillas o habían bajado ya a sus camarotes. La señora López prefirió quedarse arriba. Disfrutaba viendo el agua moverse bajo la luz de la luna. Alrededor de la medianoche, cuando el barco atracó brevemente en una parada muy pequeña llamada Linansarari, vio cómo 2 figuras subían a bordo. Eran un hombre y una mujer. Caminaron hacia el salón y se sentaron no muy lejos de ella. Ella llevaba un vestido largo de color verde oscuro, él un abrigo negro y un sombrero que apenas dejaba ver sus ojos. Pronto comenzaron a hablar, en voz baja, pero la tensión entre ellos era clara. La mujer parecía triste, casi asustada. El hombre sonreía, pero había algo extraño en su mirada. «No puedes hacer esto», dijo ella con voz temblorosa. «Me prometiste que no volverías». Él rió con frialdad. «¿Cómo iba a quedarme lejos? Este es nuestro lugar, Ingrid. Nuestro recuerdo vive aquí». La señora López no quería escuchar, pero no podía evitarlo. Las palabras llegaban hasta ella, mezcladas con el sonido suave del motor del barco y el chapoteo del agua. «No hay ningún recuerdo entre nosotros», respondió la mujer. «Solo dolor. Tú tomaste algo que no te pertenecía y yo pagué por ello». «Te ayudé», dijo él. «¿O ya olvidaste quién te sacó de esa vida miserable? Fuiste tú quien me empujó a ella». El silencio cayó entre los dos durante unos segundos. La señora López sintió un escalofrío
El barco continuaba su camino sin pausa. De repente, la mujer sacó un pequeño objeto de su bolso, una caja de música. Apoyó sus manos sobre ella y la abrió lentamente. Sonó una melodía suave, antigua. «Esta caja fue mi perdición», susurró. «Tú la usaste para engañarme». Él se inclinó hacia adelante. «Pero también fue nuestra felicidad, aunque solo por un momento». La señora López observó cómo la mujer cerraba los ojos. De pronto, el hombre tosió una vez, luego otra, y lentamente se desplomó contra el respaldo del asiento. «¡No!», gritó la mujer. «Lo hice otra vez. Por favor, perdóname». Se levantó temblando y corrió hacia la puerta. La señora López, aterrorizada, se acercó lentamente para ver qué había ocurrido. Pero cuando llegó junto a ellos, no había nadie allí, ni el hombre, ni la mujer, ni la caja de música. Solo el suelo mojado por la niebla y el eco de la melodía que ya no existía. Corrió hacia donde estaba el capitán. «Hay alguien muerto, un hombre y una mujer. Ella lo mató, o quizás no, no estoy segura». El capitán la miró con calma. «Ha vuelto a pasar», dijo. «Es la historia del vapor de medianoche». «¿Qué quieres decir?» Ingrid Valen y Mikko Rauhanen, amantes, traicioneros y ahora fantasmas. Sucedió hace casi 100 años. Mikko robó algo valioso de su familia y escaparon juntos, pero todo terminó una noche en este mismo barco. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparecen de nuevo, reviviendo lo que nunca pudieron olvidar. La señora López se sentó, temblando. El resto del viaje lo pasó en silencio, mirando el agua oscura. Cuando llegó a Savonlinna, decidió no volver a tomar ese barco nunca más. Preferiría caminar que volver a encontrarse con aquellos fantasmas de amor y venganza. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. والآن سنستمع إلى القصة مع الترجمة العربية. La señora López siempre amó los viajes en barco. No le gustaban los aviones porque le daban miedo y odiaba los autobuses largos por ser incómodos. Pero los barcos, esos eran lentos, tranquilos y tenían un aire antiguo que la hacían sentir como si regresara al pasado. Cuando era joven, soñaba con navegar por ríos silenciosos y lagos oscuros. Ahora, a sus 62 años, seguía con ese sueño. Por eso, aquella noche del 15 de octubre, se sintió feliz. Estaba subiendo al pequeño vapor que navegaba de noche por el lago Saimaa, en Finlandia. El trayecto
Duraría 6 horas antes de llegar a Savonlinna. Traigo un libro, unas galletas y una manta, pensó mientras tomaba asiento en el salón principal del barco. Y lo mejor, tendré tiempo para pensar. Era una noche fría y tranquila. Había pocos pasajeros y casi todos estaban dormidos en las sillas o habían bajado ya a sus camarotes. La señora López prefirió quedarse arriba. Disfrutaba viendo el agua moverse bajo la luz de la luna. Alrededor de la medianoche, cuando el barco atracó brevemente en una parada muy pequeña llamada Linansarari, vio cómo 2 figuras subían a bordo. Eran un hombre y una mujer. Caminaron hacia el salón y se sentaron no muy lejos de ella. Ella llevaba un vestido largo de color verde oscuro. Él, un abrigo negro y un sombrero que apenas dejaba ver sus ojos. Pronto comenzaron a hablar, en voz baja, pero la tensión entre ellos era clara. La mujer parecía triste, casi asustada. El hombre sonreía, pero había algo extraño en su mirada. «No puedes hacer esto», dijo ella con voz temblorosa. «Me prometiste que no volverías». Él rió con frialdad. «¿Cómo iba a quedarme lejos? Este es nuestro lugar, Ingrid. Nuestro recuerdo vive aquí». La señora López no quería escuchar, pero no podía evitarlo. Las palabras llegaban hasta ella, mezcladas con el sonido suave del motor del barco y el chapoteo del agua. «No hay ningún recuerdo entre nosotros», respondió la mujer. «Solo dolor. Tú tomaste algo que no te pertenecía y yo pagué por ello». «Te ayudé», dijo él. «¿O ya olvidaste quién te sacó de esa vida miserable? Fuiste tú quien me empujó a ella». El silencio cayó entre los dos durante unos segundos. La señora López sintió un escalofrío. El barco continuaba su camino sin pausa. De repente, la mujer sacó un pequeño objeto de su bolso, una caja de música. Apoyó sus manos sobre ella y la abrió lentamente. Sonó una melodía suave, antigua. «Esta caja fue mi perdición», susurró. «Tú la usaste para engañarme». Él se inclinó hacia adelante. «Pero también fue nuestra felicidad, aunque solo por un momento». La señora López observó cómo la mujer cerraba los ojos. De pronto, el hombre tosió una vez, luego otra, y lentamente se desplomó contra el respaldo del asiento. «¡No!», gritó la mujer. «Lo hice otra vez. Por favor, perdóname». Se levantó temblando y corrió hacia la puerta. La señora López, aterrorizada, se acercó lentamente para ver
qué había ocurrido. Pero cuando llegó junto a ellos, no había nadie allí, ni el hombre, ni la mujer, ni la caja de música. Solo el suelo mojado por la niebla y el eco de la melodía que ya no existía. Corrió hacia donde estaba el capitán. Hay alguien muerto, un hombre y una mujer. Ella lo mató, o quizás no, no estoy segura. El capitán la miró con calma. Ha vuelto a pasar, dijo. Es la historia del vapor de medianoche. ¿Qué quieres decir? Ingrid Valen y Mikko Rauhanen, amantes, traicioneros y ahora fantasmas. Sucedió hace casi 100 años. Mikko robó algo valioso de su familia y escaparon juntos, pero todo terminó una noche en este mismo barco. Desde entonces, cada cierto tiempo, aparecen de nuevo, reviviendo lo que nunca pudieron olvidar. La señora López se sentó, temblando. El resto del viaje lo pasó en silencio, mirando el agua oscura. Cuando llegó a Savonlinna, decidió no volver a tomar ese barco nunca más. Preferiría caminar que volver a encontrarse con aquellos fantasmas de amor y venganza. هذه هي الكلمات الجديدة لليوم. لا تنسوا تسجيلها في ملاحظاتكم. Miedo, fantasma, venganza, pasajeros, luna, medianoche,